Buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión y análisis que es las emociones. ¿Qué son las emociones y cómo podemos identificarlas en nuestra vida cotidiana? Mi nombre es María Isabel Ordóñez Muñoz, estudiante de la licenciatura en Educación Infantil de la Universidad Abierta y a Distancia UNAT. En el día de hoy estaremos compartiendo un cuento titulado El monstruo de colores y las emociones del bosque. A partir de este cuento vamos a compartir vivencias, experiencias, análisis, conclusiones sobre nuestras propias emociones. Y pues la idea es que ese espacio sea de participación, donde todos podamos expresarnos con respeto y sin señalar y sin juzgar a los demás. Entonces, con esta breve introducción, quisiera que comencemos en la participación con cada uno de ustedes, darle la palabra para que podamos, podamos participar. Me gustaría que participemos con una frase, una palabra, con qué emoción se identifica en este momento que ha tenido hoy o en esta hora. Entonces, pues me gustaría que nos diga una frase, una palabra, nos indique la compañera Jessica. Bueno, Hola, Jessica, buenos días. ya continúa, Jessica. Ok. Hola, muy buenos días para todos. Yo les comparto la emoción que estoy sintiendo este día. Este día estoy sintiendo la emoción de tranquilidad y felicidad, ya que he realizado cosas que me han hecho sentir tranquila y también porque es un nuevo día para volver a empezar de nuevo y realizar todas las cosas que queramos. Entonces, las emociones que estoy sintiendo en este día es tranquilidad y felicidad. Está muy bien, Jessica. Damos la palabra a Ángel que nos comparta su emoción que está viendo en el día de hoy, en ese momento. Hola a todos. La emoción que yo estoy sintiendo, al igual que mi compañera Jessica, es de y felicidad por todo lo que he estado realizando en estos últimos días. Solucionar algunos inconvenientes que había estado teniendo a nivel personal y eso me deja tranquilo porque puedo tomar las decisiones con con un pensamiento más frío, de manera seguir adelante con todos los proyectos en mente para los próximos días, ¿verdad? Muchas gracias por su intervención. Anaí, por favor, ¿nos puedes compartir? Hola, muy buenos días a todos. La frase que me identifica es plena y agradecida. Agradecida por todas las cosas que Dios me ha brindado a lo largo de mi vida y obviamente la oportunidad de un nuevo despertar y ser mejor en todos los aspectos. Está bien, muchas gracias. Brian, ¿nos puedes compartir? Sí, bueno, buenas tardes con todos, chicos. Bueno, mi motivación de cómo me siento este día es muy gratificante, ya que para mí cada día es un comienzo nuevo para poder hacer las cosas bien y sobre todo ser productivo y pues y apoyar a los demás, ¿no? En lo que necesiten, en lo que esté en mis posibilidades, en mi alcance. Y sobre todo, pues, hacer lo que más me gusta, ¿no? Y eso. Está bien, Brian, muchísimas gracias por cada uno de ustedes que han
nos han contado su emoción que están viviendo, pues me alegría que ustedes estén sintiendo esa emoción de alegría, de plenitud, bueno, de diferentes experiencias que han tenido. Entonces podemos sacar como una conclusión que las emociones son muy importantes para el día a día. Yo también puedo dar mi punto de vista, qué emoción estoy viviendo. Estoy viviendo pues felicidad porque por la oportunidad que Dios nos da de un nuevo amanecer, de hacer nuestros quehaceres como son familiares, personales, de la universidad. Entonces también siento nervios por no ser acostumbrada a hacer este tipo de sesión, de reuniones, de compartir cámara, de compartir audio, de hacer preguntas, de interactuar con los demás, pero pues sé que es un aprendizaje diario que vamos viviendo y es necesario. Agradecida con ustedes por la participación y espero que podamos seguir participando en el transcurso de esa sesión que nos va a llevar para un gran aprendizaje de cada uno de nosotros y de las personas que nos escuchen. Entonces, con eso podemos continuar escuchando un cuento. Este cuento pues se titula El monstruo de colores y las emociones del bosque. Está inspirado por la obra de la autora española y fue adaptada de la española. El nombre de la española es Ana Llenas. Hizo el cuento El monstruo de colores, lo escribió, pero con la ayuda de la inteligencia artificial ChatGPT le hicimos algunos cambios para facilitar, disculpe, facilitar la comprensión y permitirnos crear un mayor aprendizaje para cada uno de nosotros. Entonces, pues les pido mucha atención, ya que después sacaremos un análisis, una conclusión, una reflexión y enseñanzas importantes de a partir de esa historia. Es corta, pero espero que sea pues de gran aprendizaje para cada uno de nosotros. Entonces, espero su atención y lo leemos. Suave para comprenderlo un poco más. Ya les leo un momentico. Dice, un momentito, disculpa ahí. Bueno, el título es El monstruo de colores y las emociones del bosque. Había una vez un monstruo de muchos colores que una mañana despertó sintiéndose extraño. No sabía qué le pasaba, porque por momentos quería cantar y brincar, pero de repente sentía ganas de llorar. A veces reía muy fuerte y luego se quedaba callado. ¿Qué sucede conmigo?, preguntaba confundido. Sus emociones se encontraban completamente revueltas. Entonces decidió salir a caminar por el bosque para intentar comprender lo que sentía. Mientras avanzaba por el camino, escuchó unos pájaros cantar y vio mariposas volar sobre las flores. El monstruo comenzó a saltar y a brincar. Saltar y reír. Sentía una alegría tan brillante como el sol de la mañana. Qué feliz me siento, decía, mientras daba vueltas sobre los árboles. Pero de repente escuchó un fuerte rugido que salía entre las rocas. Detrás de unos árboles apareció un gran león y el monstruo sintió mucho miedo. Sus piernas temblaban y su corazón latía fuertemente y quería esconderse. Intentó correr, pero estaba tan asustado que casi no podía moverse.
Entonces apareció un pequeño conejo que había escuchado el ruido y le dijo: no tengas miedo, con voz suave, yo te ayudaré. Cuando el monstruo vio el conejo, sintió tranquilidad, porque ya no estaba solo. Sin embargo, se acordó del gran susto que había pasado y comenzó a sentir rabia. Ese león me asustó muchísimo, gritó mientras apretaba sus manos. El conejo le enseñó a respirar lentamente y juntos inhalaron y exhalaron varias veces. Poco a poco el monstruo comenzó a sentirse más calmado. El viento movía sus hojas suavemente y el bosque volvió a sentirse tranquilo. Pero cuando miró nuevamente al lugar donde estaba el león, notó algo inesperado. El león estaba herido. Tenía una espina clavada en una de sus patas, por eso rugía tan fuerte. Entonces el monstruo sintió tristeza y comprendió que el león no le quería hacer daño, solo estaba sufriendo. Con mucho cuidado el conejo y el monstruo ayudaron al león a quitarse la espina. El león sonrió agradecido. En ese momento el monstruo sintió algo cálido en su corazón. Era el amor y la amistad que estaba sintiendo y viviendo. Entonces comprendió que todas las emociones son importantes y que hablar sobre ellas nos hacen sentir mejor. Entonces desde aquel día el monstruo aprendió a reconocer lo que sentía y a compartir sus emociones con los demás. Bueno, sería como hasta ahí la conclusión, la lectura del cuento. Entonces, vamos a sacar unas preguntas de aquí para participar y pues para tener un aprendizaje con la ayuda de cada uno de nosotros. Bueno, ahora participemos con unas preguntas para reflexionar con lo que acabamos de escuchar. Daré la palabra a alguno de ustedes. Entonces, comenzamos con Heriberto. Disculpa que no te di la palabra en decir qué estaba sintiendo en el día de hoy, qué emoción. Pues si la quieres dar, la puedes dar ahorita, o si no, pues responde la siguiente pregunta que dice: ¿cuál considera usted que fue la emoción más importante que sintió el monstruo? Bueno, quiero saludar a mis compañeros y pues decirles que hoy, al igual que ustedes, estoy lleno de alegría, de agradecimiento con Dios por la vida que me ha permitido vivir, por los amigos y por la oportunidad de compartir y de poder ser útil, así sea un poquitico. Y al igual que en el cuento, pues yo también me siento feliz como el monstruo y también hubiera hecho lo mismo, sentir compasión, sentir, eh, sí, compasión por el semejante, que en este caso sería el león, el animal que estaba sufriendo y poderlo ayudar. Es algo parecido con lo que hoy estamos haciendo con nuestra amiga Isabel, a la cual estamos apoyando, y es lo que debemos hacer todos los amigos cuando vemos que podemos ayudar, podemos compartir, podemos sentir alegrías, compartirlas, pero también sentir tristezas y compasión por nuestros semejantes. Muchísimas gracias, Heriberto. Claro que sí, es muy necesario tener empatía con los demás y sentir las emociones que esté sintiendo cada uno de nuestro familiar, de nuestro amigo, de nuestra persona que esté alrededor de nosotros, así sea a lo lejos. Muchas gracias por su análisis, reflexión, por sus palabras. Para otro, puede ser para Anaí. Nos puede compartir por qué consideras que el monstruo se sentía así
al inicio del cuento. Porque le sucede justamente lo que es al ser humano, ¿no? O sea, lo importante que es el vivir las emociones, debido a cada una de ellas vas a tener como que el rumbo hacia donde quieres ir, ¿no? O sea, si te sientes triste, abraza la tristeza, te sientes feliz, exprésala, si tienes miedo, pues aprende a afrontarlo y qué mejor con un amigo como el conejo, ¿no? Que lo apoyó en ese instante y le disminuyó el temor y también lo hizo un poquito más valiente. La empatía que tuvo con el león, pese a que le generó miedo al monstruo, o sea, decidió ayudarlo, decidió tener empatía y demostrar lo que él es, porque eres lo que das y no eres lo que te dan. Bueno, muchas gracias. Para Ángel, ¿cuál de las emociones que vivió el monstruo? Pues escojamos una porque si vamos a hablar de todas, serían todas que hemos vivido en el transcurso de nuestras vidas, pero escojamos una de las emociones ha experimentado usted en su vida y digamos, ¿cuál ha sido la que más ha experimentado desde su niñez hasta este momento? Pienso que no solo para mí, sino para muchas personas, de las emociones que hemos experimentado, conflicto nos generan es el miedo a lo desconocido, porque justo el león pues tenía ganas de atacarlo, de hacerle daño, y en este caso el conejo pues le hizo ver que pues no pasa nada, ¿no? A veces, como dice el dicho, hacemos una tormenta en un vaso de agua y las cosas realmente necesitamos ver la realidad con una mayor claridad y no sesgarnos ante miedo, porque muchas veces eso nos limita para oportunidades, en este caso de construir una amistad, como fue el caso del monstruo. Está bien, muchas gracias. Jessica, pues, nos puede responder esa que dice, espera un momentico. ¿Creen que es necesario vivir este tipo de emociones, como el miedo, la tristeza, la rabia? ¿Cree que es necesario vivir este tipo de emociones y por qué? Eh, pues yo creo que sí es muy importante, ya que somos humanos. No seríamos humanos si no tendríamos todas estas emociones, ¿verdad? No seríamos personas que pudieran sentir todas las emociones. O sea, es necesario poder vivir cada una de nuestras emociones. Lo más importante en esto es poderlas ordenar para poder reaccionar ante cualquier situación de la mejor manera, porque si no entendemos y no expresamos nuestras emociones, sería algo muy complicado para nosotros mismos emocionalmente, ¿verdad? Porque nos afectaría muchísimo. Entonces pienso de que es muy necesario que vivamos las emociones, que las aprendamos a vivir y que las aprendamos a expresar de la misma manera. Bueno, muchas gracias. Brian, ¿nos puedes compartir cuál fue cómo se llama, para regular esa rabia, como para qué le enseñó el conejo? Espera, me escapo de acá porque los perros empezaron a ladrar. Solo te informo que también está Jesús. Ok. También está Josué, te informo. Ah, ok, está bien. Entonces le preguntaba a Brian qué siente, qué notó usted dentro del cuento que le enseñó esa estrategia para dejar un poco la rabia, para asimilar la rabia, qué le enseñó el conejo y si nos puede dar un aporte más para dejar un poco esa emoción que es la rabia, nos dejaría usted.
¿Qué entendió del cuento y qué podría dejar usted? Bueno, lo que me transmitió el cuento en cuanto a la emoción de la rabia es que eh, a veces justamente cuando nosotros estamos en esos momentos de frustración, eh, de que algo no nos sale bien o de alguna circunstancia o situación con alguna persona o un grupo de personas, como que sentimos esa emoción y de querer, digamos, de querer hacer algún daño, ¿no? Algún mal. Sin embargo, yo pienso que eh, la emoción de la rabia es algo que se puede aliviar, apaciguar y también, cómo no, sacarlo, porque hay muchas maneras de cómo hacerlo. Por ejemplo, como ejercicios de respiración, eh, no sé, realizando actividades que nos gustan o incluso escuchando alguna música instrumental relajante que nos pueda, digamos, transmitir esa emoción y sensación de tranquilidad, ¿no? Para, digamos, eh, bajar esas revoluciones y así eh, hacer que desaparezca esa emoción negativa y uno puede estar bien con uno mismo, ¿no? Está bien, muchas gracias por esos tips, llamémoslos, que nos dice Brian, son importantes. Si en ya cuando somos jóvenes, ya adolescentes, que tenemos un poco más el desarrollo de nuestra mente, que sabe asimilar, aceptar o entender un poco las emociones, pues sí son estrategias muy válidas, decir, escuchar música o retirarme, respirar, pensar en algo positivo, son pues estrategias que suelen servir para diferente, pues las personas sirven estrategias diferentes, pero pues en el día de hoy estamos dando conocer algunas de ellas y las personas que nos escuchan, que nos miran, puede de pronto en una circunstancia de su vida que yo esté viviendo, pueda recordar y decir, bueno, pues, voy a vivir, voy a utilizar esa estrategia, a ver si la puedo utilizar. Entonces, es muy buena la experiencia y la estrategia que nos da Brian. Entonces, no sé si está Josué por aquí para que nos comparta la última. ¿Sí está Josué? Sí, aquí soy. Ah, ok, está bien. Entonces, ¿nos puedes dar la última sobre el cuento en decirnos ¿cómo le explico? Esa emoción de la alegría, ¿cómo la podemos vivir? Digamos, una palabra es tan fácil expresarnos cómo vivir la alegría, pero queremos escuchar de usted cómo podemos expresar esa emoción de la alegría, así como la expresó el monstruo en el cuento, pero podemos saber una de su vida. Entonces, cuando usted era niño, ¿cómo se expresaba en la alegría? ¿Qué expresión expresaba usted? Y pues, bueno, la alegría se expresa de varias formas, dijéramos, tanto como en la forma en que uno actúa, como en la forma en que uno lo siente, va. Mayormente, bueno, visualmente se podría decir, se ve cuando una persona es alegre, en su forma de actuar, en sonreír, la forma de mirar. Y así como nosotros, bueno, auditivamente, pues en la forma en cómo se le escucha la voz. Es una forma también de expresar la alegría y
en la cual pues nosotros también podemos escuchar los sentimientos de las otras personas. Yo mayormente de pequeño, pues mi alegría la expresaba y así como el monstruo, dijéramos, brincando, sonriendo, corriendo de un lado para otro, dijéramos. Y eso, Está bien, muchas gracias. Sí, usualmente cuando somos niños o los niños expresan sí en la risa, en brincar, en ayudar a los demás. Cuando ellos están contentos, se sienten libres, se sienten contentos en muchos ámbitos. Pueden sentirse contentos en el momento porque están jugando, porque le están dando un dulce, le están, bueno, pero dentro de ellos llega un momento que ellos se acuerdan muchas veces en sus casas, su mamá, su papá, bueno, su contorno más cercano. Ellos se recuerdan que están viviendo una situación no tan agradable. Entonces, pues ellos sienten un poco de tristeza y la alegría trata de disminuir. Entonces, pues en los niños es unas emociones que en ellos más que todo no son simuladas como la de nosotros los adultos, que muchas veces si queremos que no nos vean la tristeza, entonces reímos así sea fingidamente. Algunas personas tienen la forma, digamos, tienen la capacidad de reconocer que la persona está fingiendo, pero muchas veces que saben actuar también, que, que no lo sabemos si está fingiendo esa alegría o cuando lloran, si están llorando de verdad o es simplemente para que los escuchen o los miren. Entonces es algo muy distinto cuando es un niño o cuando es un adulto. Pero pues la emoción de la alegría es muy importante, sea niño o sea adulto, y la podemos expresar como nosotros queramos o sentimos, porque pues es una libertad, así sea la alegría o sea la tristeza o la rabia, somos libres de expresarla, sino que debemos expresarla de la mejor forma. Entonces, un momentico. Entonces, todo lo que ustedes han expresado es muy valioso. Efectivamente, pues todas las emociones que vivió el monstruo son reales y son necesarias, porque cada una cumple una función importante en nuestras vidas. El miedo, por ejemplo, pues nos protege, la tristeza nos permite reflexionar, la rabia muchas veces aparece cuando algo es injusto. Entonces, el aprendizaje que nos deja este cuento no es solamente para los niños, sino para nosotros como jóvenes, adultos, porque aunque crecemos, muchas veces seguimos sintiendo lo mismo y no muchas veces sabemos manejar de la mejor manera. Eh, Manejamos de distintas formas que no son adecuadas, pero nuestras emociones no nos avisa cuándo van a llegar para nosotros planear. Y bueno, de esa forma, sino cuando llega reaccionamos a lo que nos parezca. Entonces, bueno, sigamos con este mismo aprendizaje de cada uno de nosotros que nos llevemos. Entonces, pues, para finalizar este ejercicio, esta reflexión que nos llevamos de cada uno de nosotros, que nos llevamos del monstruo, me gustaría que participáramos con total confianza y disposición, recordando su niñez. Entonces, pues, digamos, quisiera que cada uno nos cuente algo de su niñez, una anécdota, una historia, para llevar a nuestro pensamiento a recordar cuando éramos niños, para que cuando otras personas, sean adultas o sean niñas, escuchen este contenido, nos digan o digan entre ellos mismos, o es normal lo que yo estoy sintiendo, porque otra persona sí lo sintió también y pudo salir adelante. Entonces, hagamos un pequeño recordatorio y contémonos a nosotros mismos que estemos aquí, a los que nos puedan escuchar, recordando nuestra niñez. Bueno, le da la palabra a Heriberto, que nos cuente qué hacía cuando tenía miedo.
Bueno, Isabel, muchas gracias por la oportunidad de expresar mis sentimientos. Eh, en mi niñez, eh, yo vivía con mis padres allí en una provincia, soy de Colombia, para los que no lo saben, y en Colombia hay tres cordilleras. Yo vivía en la cordillera central, una cordillera muy alta, muy agreste, y allí eh, pasaba los días y tenía que ir a estudiar con mi hermano, que era un poco menor que yo, y teníamos que ir por unos potreros donde había muchos animales, ganado, como lo decimos en Colombia, no sé si en sus países cómo se llama, los toros de engorde, que los tenían de engorde, entonces teníamos que pasar por ahí y a mí me daba mucho miedo porque veía esos animales tan grandes y era que realmente eh, en muchas oportunidades corrieron detrás de nosotros para quizás hacernos daño y el miedo nos llevaba a escondernos muchas veces detrás de árboles o en pequeños islotes de los potreros, matorrales, podríamos decir, que ahí durábamos horas y no llegábamos a la escuela por causa del miedo. Y finalmente tuvo mi papá y mi mamá que tomar la decisión de sacarnos de la escuela. Y para mí la tranquilidad de no volver a esa escuelita fue inmensa porque aparte que había mucha alegría en un comienzo por haber podido iniciar mi estudio en la escuelita, también el miedo me venció y no dejaba que yo eh, llegara a la escuela a estudiar. En muchas ocasiones me pasó. Y en el cuento pasa lo mismo, el monstruo tenía mucha alegría, pero cuando yo al león, la alegría fue trunca, digamos que fue deshecha por el león, por el rugido del león. Y es que muchas veces vemos los problemas con una dimensión mucho más grande de la que podría eventualmente tener. Y no debemos, esta enseñanza nos deja como reflexión que no debemos de dejarnos llevar por las emociones de de miedo, de tristeza y finalmente, pues, eso vale mucho porque nos hace fuertes desde niños y nos enseña a salir adelante con gran capacidad. Muchísimas gracias, Heriberto. Bonita anécdota que nos comparte cada uno y yo sé que va a ser un aprendizaje para algunas personas de los que estamos aquí o los que nos escuchen, que son padres o que algún día lo son, pues deben mirar eh, a su niño cuando lo mandan a la escuela, al jardín o a diferente lugar y qué peligros hay en el camino, porque al niño le enseñamos del miedo, pero el miedo también es, no es algo de ser frágil, o como dice, ¿no? El machismo hoy en día o desde siempre lo ha habido, que al niño le dicen, no, usted es muy flojo, usted siéntase varón, bueno, las expresiones que lo dicen las personas del campo más que todo, pero uno escucha a personas todavía de toda la sociedad que indican tales palabras, pero no debemos decirle a los niños, sea guapo, pues en diferentes circunstancias, porque podemos mirar circunstancias de Heriberto. El miedo lo hacía resguardarse detrás de los árboles, en los matorrales, pero el miedo lo hacía protegerse, lo hacía que no enfrentara a un animal de esos que le podía hacer daño. Entonces, en la niñez, usted niño, usted adolescente que mire este contenido o que escuche, pueda decir, no, mi culpa no es sentir miedo, yo no soy flojo, yo soy inteligente que puedo mirar el riesgo que hay y no me meto. En cambio que a los papás sí decirle, no arriesgue la vida de su niño, de su niña, a,
a pasar por tales cosas, o que lo retiró de estudiar, quitarle la oportunidad de estudiar a una persona por esas cosas, pues no debería ser así. Sería acompañarlo a su lugar de estudio, o sería vivir, vivir más cerca para que ellos no puedan pasar esta situación, o también pues trasladarse a un lugar que no puedan experimentar estas situaciones que es el miedo. Entonces aquí también podemos aprender que el miedo nos lleva a resguardarnos nuestras vidas, nuestra salud, pues porque no queremos que nos pase nada malo. Nos llevamos dos aprendizajes. A las personas adultas, quien debe mirar qué riesgos, en qué situación vive su niño, su niña, y el niño y la niña se lleva el aprendizaje también, pues que cuando sienta miedo, mira que no es una emoción mala, sino es resguardarse en muchas ocasiones, en muchas situaciones. Entonces quisiera dar la palabra ay, no me recuerdo el nombre, por favor, ¿me recuerdas? ¿A Ángel? Sí, Ángel, por favor, ¿nos puede contar quién lo ayudaba cuando usted estaba triste en su niñez? Que recuerda quién lo ayudaba o que le cuentan. De pronto hay veces que la familia a uno le cuenta cosas cuando no se acuerda, entonces nos puedes contar una anécdota, quién lo ayudaba cuando estaba triste. Bueno, en esos momentos de tristeza, quien siempre estaba pues al pendiente de mí era mi mamá, que siempre me estuvo apoyando cuando no podía hacer algo, cuando la desesperación me ganaba por no poder hacer alguna actividad que yo quería por tener discapacidad. Evidentemente, cuando uno es niño quiere hacer muchas cosas, pero no mides el peligro, los riesgos que corres cuando tienes una desventaja como la discapacidad visual. Entonces eso era algo que me desanimaba mucho, sobre todo en la escuela, porque, por ejemplo, yo quería participar siempre a la par de mis compañeros y a veces no se podía, ¿no? Tenían que adaptarme materiales o algunas estrategias que muchas veces no se tenían a la mano y tenía que esperar. Y eso pues me ponía triste, me desanimaba, pero siempre quien estuvo ahí apoyándome con todo eso, pues fue mi mamá. Está bien, está bien, muchísimas gracias. Sí, es muy notable, en muchísimas oportunidades o personas, los que nos apoyan son siempre los de casa, que nuestros papás, a veces nuestros hermanos, por diferentes circunstancias que tenemos tristeza, tenemos miedo, tenemos diferentes emociones que agobian nuestro sentir, nuestro pensamiento, pues es muy necesario que estén esas personas, quien sepa guiar, quien sepa responder a esa necesidad que lo está viviendo ese niño o esa niña. Es muy cierto lo que dice Ángel, pues en nuestra vida diaria, cuando tenemos alguna limitación, porque el llamar discapacidad pues escucha como feo y no es que sea tan buena esa palabra, porque pues tenemos una limitación, pero pues no tenemos como la llamada discapacidad, porque no podemos hacer algo, pero no es que no sirvamos para nada. Entonces tenemos una limitación que nos limitan a ciertas cosas, pero tenemos otras capacidades que nos lleva de aprendizaje para nosotros mismos y para los demás, que pueden tomar como referente nuestras capacidades que tenemos en el diario vivir. Anaí, no sé si está Anaí, nos pueda compartir, ya le digo, qué cosa le generaba rabia en su niñez, qué cosa le generaba rabia y cómo se expresaba. Anaí. Bueno, Anaí parece que no está. Josué. Sí, no sé si me puede volver a repetir la pregunta, por favor. Sí, digo que
cosa le generaba generaba rabia rabia en su en niñez? su niñez? ¿Qué cosa me generaba rabia? Pues, es algo complicada la situación, pero bueno, así que voy a expresar aquí con ustedes, dijo alguien. Lo que más me daba rabia es de que, bueno, mi situación pues en sí no fue tan buena, dijéramos que digamos, pero más que todo cuando mi papá, dijéramos, llegaba de una forma mera extraña, dijéramos, alcoholizado a la casa. Y pues aparte de sentir rabia, también sentíamos, así como el monstruo, también sentíamos miedo con mi hermano, dijéramos. Y sí, esa es la situación la cual me provocaba rabia porque el sentirnos vulnerables y no poder hacer nada es como que es algo que, bueno, en mi sentido, me provoca o me provocaba rabia en ese tiempo. Dijeron, ya ahora, pues ya, gracias a Dios estoy. Está bien, está bien por su anécdota. Muchas veces uno cuando recuerda en la niñez o sí, tiempos atrás, lo llevan en recuerdos malos y en recuerdos buenos, porque yo le puedo preguntar a José también qué sintió, qué lo hacía feliz, qué lo hacía triste, qué sentía en los momentos de rabia, cómo se expresaba. Entonces, pues son las emociones que nos vivimos desde que nacemos, porque desde que nacemos sentimos rabia, que no nos acordemos de otra cosa, pero nos da rabia, digamos, a los bebecitos cuando les quitan un juguete o no les dan lo que ellos quieren, les da rabia. Ellos reaccionan con diferentes gestos, movimientos. Entonces, esa emoción ya sabes de qué nace, entonces debemos saberla controlar. La alegría también, la risa, eh, son gestos de alegría que los niños sienten desde que nacen. Entonces son emociones que en transcurso de nuestras vidas van apareciendo, van surgiendo y las vamos regulando con la ayuda de una persona adulta que muchas veces sí son unos buenos ayudadores. Entonces, para Josué, pues muchísimas gracias por contarnos su experiencia, pues no fue una experiencia muy agradable, porque pues simplemente cuando nos hacen dar rayo, tristeza, no son experiencias que agraden o que diga, oh, me gustó, no. Entonces, pues bueno que ya pasó esa situación, pero pues sepámosla sobrellevar, las personas que lo están llevando en este momento, saberla sobrellevar, saber salir de ese problema, porque si uno se siente impotente cuando muchas veces uno quiere hacer algo y no lo puede por su edad, por los recursos, por situaciones que tengamos, depende de la limitación, sentimos esa rabia, esa impotencia. Entonces, muchísimas gracias por su experiencia, por contarnos su vivencia. Entonces, para finalizar de recordar en nuestra niñez, no sé, para Brian, que nos pueda dar una breve, una breve explicación sobre usted, qué expresión hacía cuando estaba, digamos, tranquilo, no tanto la alegría, sino la tranquilidad de sentirse paz en usted mismo. Puede ser cuando era niño o ahora que ya está más grande. Bueno, ante todo, agradecerte, Isa, por la oportunidad de esta bonita reunión, bonita, un bonito conversatorio sobre ese tema tan importante, ¿no? Que son las emociones, que la verdad es importante porque tenemos que aprender a identificar cuáles son nuestras emociones y a poderlas dominar, ¿no? Para que, digamos, para ser eh, más fuertes, digamos así, ¿no? Más valientes. Eh, bueno, en el caso
de sentirme, de sentir esa emoción de tranquilidad y de paz. En mi niñez y hasta ahora, pues yo siento que cuando eh, tengo algo así como que comprimido dentro de mí, que quiero sacarlo, ya sea, digamos, eh, alguna mentirilla por ahí, o cuando quiero expresar algo hacia otra persona o hacia los demás, lo que siento como que al expresarlo y sacarlo todo, como que siento esa sensación de tranquilidad, de alivio, de paz dentro de mí. Y la verdad que se siente muy bien. Es como que te quitas un peso de encima. eh, la verdad que es bastante gratificante sentir eso. Bueno, les decía, pues, en mi niñez, pues, justamente, eso, ¿no? Como todo niño, pues, hace sus travesuras, ¿no? Una que otra travesura, y pues como que tenemos digamos, esa habilidad, digamos así, ser así, digamos, de dar mentirillas, ¿no? De decir mentirosillas, pero al final, luego como que eso o sea, no nos deja tranquilos, ¿no? Y al final llegamos a expresar todo, ya sea a nuestros padres o familiares en general, y ya como que sentimos esa tranquilidad, ¿no? Y más que todo también cuando nos aconsejan, eh, también como que se siente esa tranquilidad de que te transmiten un consejo bueno, ¿no? Sanador, ¿no? Entonces, eso la verdad que es bastante bueno. Y, y pues, y hay que aceptarlo tal cual como viene, ¿no? Está bien, Brian, muchísimas gracias. Sí, nos expresa una manera de sentirnos tranquilos. Es muy importante, sí, para sentirnos tranquilos en cualquier edad. Sí, es como Brian dice, cuando se tiene una mentira y se la cuenta, como que ya pasó, ya como que me libré de esta, digamos, uno como que se siente tranquilo, en paz. Cuando uno no le debe nada a nadie, sea económico, sea de sí, económico, bueno, sea la circunstancia que sea, también uno se siente tranquilo. Bueno, para sentir esa tranquilidad, esa paz, pues más que todo la sentimos cuando somos ya un poco conscientes, ¿cierto? Porque digamos después de una edad de que 8 años ya tenemos una regulación más buena, más grande, de saber qué está mal y qué está bien. Entonces, para sentirnos tranquilos, pues no mentirle a nuestros papás, pues para que, porque cuando le mentimos nos sentimos con esa preocupación, uy, nos pueden pillar, nos pueden castigar por esa circunstancia. Si ya estamos en más grandes, ya nos relacionamos más con las demás personas, pues lo mismo, no debele nada a nadie. Cuando nuestra casa, nuestra familia tienen discusión o problemas o dificultades que en todo hogar o casa se vive, también es algo que no lo deja tranquilo, ni estudiar, ni dormir, ni comer. Entonces, como tenerlo en cuenta cada uno de nosotros como para regular un poco esto que digamos, que generemos para no generar esa molestia a las demás personas, sino poder vivir en tranquilidad y en paz cada uno de nosotros con nuestros seres queridos. Bueno, ahí para finalizar ya, un momentito. Entonces sacaría como un análisis. Entonces diría, escuchar sus respuestas podemos darnos cuenta algo muy importante. Desde niños experimentamos emociones, pero no siempre aprendemos a gestionarlas. Muchas veces reaccionamos sin entender lo que sentimos, tal como le pasaba al monstruo en el inicio del cuento. Sin embargo, cuando reconocemos nuestras emociones,
Cuando hablamos de ellas y recibimos apoyo, podemos manejarlas mejor. En conclusión, este cuento nos deja una enseñanza muy grande. Las emociones son necesarias y no son malas, pero necesitan ser comprendidas y valoradas sin importar la edad que tengamos. Siempre es importante reconocer lo que sentimos y expresar de manera adecuada. Y solicitar y buscar apoyo cuando lo necesitemos. Así como el monstruo aprendió a reconocer sus emociones, así nosotros también podemos hacerlo en nuestra vida diaria. Entonces, pues quiero agradecerles por su participación, por su respeto, por compartir sus experiencias. Espero que este espacio haya sido de gran aprendizaje, de reflexión para cada uno de ustedes y recordar cuando lo necesiten que alguna vez se habló de las emociones, aunque no sea pues algo muy, muy grandioso, pero pues que sea de aprendizaje para ustedes y para cada una de las personas que visualicen este contenido. Esa clase fue diseñado en la fase 3 del curso de didáctica y en la fase 4 ya tuvimos que implementarla en aula, sea virtual o sea presencial. Tomé la decisión de hacerlo virtual ya que tenía apoyo de cada uno de ustedes que son amigos de diferentes circunstancias. Los conocí, los conozco, no sería presencial que los conozca, pero es virtual y he sentido su apoyo, he sentido su corazón tan generoso que tienen para apoyarme en hacer esta clase. Entonces, muchísimas gracias y espero que sea de aprendizaje con cada uno de ustedes.